Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Feliz año nuevo, espero que lo hayan pasado muy bien. Estamos en una nueva temporada de Comunidad en Estudio. Felices de que tú nos acompañes. El año pasado empezamos este proyecto y hemos recibido muy buenos comentarios de parte tuya, de parte de algunos también hermanos de iglesia que se han visto bendecidos con este diálogo que abrimos aquí para que tú también formes parte. Así que nos pone muy felices y como cumplimos nuestra promesa, hoy estamos estrenando esto días antes del fin de semana y vamos a estar así subiendo a comienzos de semana lo que va a ser esta comunidad en estudio, que ahora vamos a estudiar otra temática. Estudiamos la guía de estudio de la Biblia pasada sobre la misión, estuvimos hablando muchas cosas prácticas acerca de cómo cumplir la misión que Dios nos da y hoy se viene en esta temporada, en estos 12 episodios que restan de aquí en adelante, vamos a hablar de un tema muy, muy interesante y que a nosotros como músicos, de hecho, nos gusta muchísimo más. Así que, Jafet, ¿cómo estás? ¿Y de qué vamos a hablar en esta temporada? Muy bien, feliz en este 2024, listo y lleno de expectativas sobre lo que Dios va a hacer en esta temporada. De hecho, los Salmos es uno de mis libros favoritos. Yo creo que tal vez por el hecho de ser escritor y gustarle la música, me relaciono mucho con los Salmos y lo uso en mi devoción personal. Trato de leer los Salmos constantemente, todos los días por lo menos un salmo, aparte de todas las lecturas que hago, como una experiencia de oración, de adoración y también de devoción personal. Y ya más adelante les voy a explicar un poquito de lo que yo hago en mi rutina de la lectura de los Salmos y estoy seguro que puede ser de mucha bendición para tu vida práctica. ¿Sabes qué me emociona mucho, Jafet? El pensar de que alguien pudo haber tenido una experiencia muy similar a la mía. Yo escucho mucha música, me encanta la música y cada vez que escucho una canción que justo de alguna manera expresó cómo yo me sentía en el momento o pudo traducir de una mucho mejor manera lo que yo estaba sintiendo, de verdad que como que genera una conexión en mí muy especial. Y esto me pasaba cuando yo escuchaba música romántica cuando era más joven, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo le voy a expresar esto a mi novia en ese entonces, ¿no? Y una de las cosas que Dios me dio el don de escribir, ¿no? De retratar esto en canciones, pero también me encantaba mucho cuando de repente escuchaba una canción que justo hablaba de lo que yo quería comunicarle o expresarle o lo que estaba sintiendo, ¿no? con mi esposa. ¿Te ha pasado eso igual o no? No, definitivamente. La música es uno de los elementos más transformadores a través de la historia. Creo que con la música, con la poesía, la escritura se han impregnado experiencias, historias que tal vez de otra manera no se pudieran compartir. Creo que a través de la música y la poesía se dice algo con el alma que no se puede decir solamente con una predicación. Hay algo más profundo en ese contexto y creo que es lo que podemos encontrar en los Salmos. Y la manera en cómo se escriben podemos ver una experiencia más profunda, por eso encontramos una escritura diferente a lo que vemos tradicionalmente en los demás textos históricos y proféticos de la Biblia. Vamos a ver muchos paralelismos, muchas imágenes, vamos a ver muchas comparaciones, vamos a encontrar en los Salmos ejemplos que hablan sobre lo que tal vez no se puede decir comúnmente, pero lo podemos encontrar en los Salmos. Cuando el salmista dice, ¿sabes qué? Me senté junto a las corrientes de agua y ¿sabes qué? Tu presencia, Señor, es lo más que anhelo. Cuando el salmista expresa de su corazón todas estas experiencias, no solamente con Dios, sino de su propia frustración. Por ejemplo, cuando dice, ¿sabes qué? Estoy como un ciervo que brama por las aguas, ¿verdad? Está usando una imagen conocida para expresar lo que su corazón está sintiendo. Cuando el salmista dice, ¿sabes qué? Mis huesos desfallecen por esta situación. Él está experimentando y diciendo lo que siente de una manera poética. Y creo que todos nos podemos relacionar de alguna manera o de otra con estos salmos tan hermosos. Hasta el mismo Jesús, ¿no? En los momentos previos a su muerte, ¿no? Él citó uno de los salmos más desgarradores, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, aquí vemos en el estudio de los salmos toda la
el espectro de la experiencia humana, ¿no? Desde un sentimiento de plenitud, de paz, de estar con Dios, hasta un sentimiento de abandono también, ¿no? Y sabes que eso habla mucho del arte, ¿ya? Para hablar de los salmos me gustaría hablarte un poco de arte también. Nosotros muchas veces en la iglesia como que nos da miedo lo artístico, ¿no? Lo de arte. De hecho, cuando yo estaba más pequeño, veía algunos seminarios, ¿no? Que hablaban de, no somos artistas, ¿no? Somos ministros, decía, ¿no? No hay que ser artista, hay que ser ministro. Relacionado con la música, con la experiencia de adoración. Claro. Y sabes que yo pensaba en un momento, en ese momento yo decía, me hizo mucho sentido. Sí. Si bien es cierto, entiendo más o menos por dónde quería llevar el pastor ese concepto, hoy no estoy tan de acuerdo, ¿no? Porque, ¿Por qué? Sí. Porque mira, en realidad Dios es un Dios de arte, ¿no? De artístico, de lo bello, de expresión, de crear. Dios es un Dios creativo, ¿no? Que crea belleza. O sea, Él podría haber creado todo este mundo gris, sin colores, y nosotros no nos hubiéramos dado cuenta. Pero Dios de alguna manera crea arte, crea hermosura, crea melodías, crea colores, crea atardeceres. Entonces, Dios es el artista por excelencia, ¿no? Yo sé que muchas veces se comete quizás el error de decir artista como alguien que le gusta las cámaras y las fotos. Claro, en ese sentido puede ser que ese concepto o era lo que el pastor quería decir. Pero yo veo en los salmos mucho arte, ¿no? Y de hecho vamos a estudiar en esta semana elementos que David usa, como tú decías, metáforas, comparaciones, alegorías, repetición de palabras contrapuestas, todos elementos para hermosear el mensaje o para hacerlo más profundo, para que calara los corazones. Entonces, no sé qué opinas tú, ¿qué opinas tú de esto del arte y de la espiritualidad? Definitivamente está muy relacionada. Porque Dios es creador y decidió poner en nosotros algo de Él, su imagen. Y creo que al nosotros tener la imagen de Dios, no somos creador de todas las cosas, pero sí podemos impregnar lo que está en nuestra alma y en nuestro corazón. Míralo de esta manera. Sí. Dios impregnó en el universo su imagen a través de la creación de todas las cosas. Y nosotros podemos impregnar tal vez en un papel o en una melodía o en una pintura algo que está dentro de nosotros. Y eso habla mucho de la imagen de Dios en nuestra vida. Wow. Entonces, creo que lo que vemos en David, vemos a este personaje y también los demás escritores, que no fue el único que escribió salmos. También vemos a David promoviendo y encontrando otros compositores y escritores de salmos que hacen lo mismo. Sí. Toman elementos de la vida y lo ponen de una manera especial y más profunda. Y de hecho, en la experiencia de adoración lo vemos muy claro. En la experiencia de adoración colectiva y en la experiencia de adoración individual. Eso es un tema interesante que vamos a entrar a comentar un poquito eso. Nosotros vimos en el estudio esta semana de que los salmos tienen dos aspectos importantes, ¿no? El llevar a un pueblo a adorar, pero también en que en la devoción individual tú también adores, ¿no? Y yo creo que estos son dos aspectos súper importantes, ¿no? La adoración individual y la adoración comunitaria, ¿no? ¿Qué podemos decir un poco acerca de esto? ¿Cómo podemos ver y cómo podemos sentirnos bendecidos? Porque cuando leemos los salmos hay que recordar que no es como leer cualquier canción, ¿no? Nosotros creemos por fe, porque también lo hemos visto en nuestras vidas, que el Espíritu Santo inspiró las palabras de los salmistas, ¿no? Tanto así que el mismo Jesús en muchas ocasiones citó los salmos y cumplió lo que en los salmos había escrito, porque incluso habían salmos proféticos que anunciaban un rey que había de venir. Entonces, vemos que los salmos hay arte, hay belleza, pero también hay inspiración divina, ¿no? Y esa inspiración divina yo creo que puede ser utilizada para dos momentos, pero trascendentales. Nosotros estamos creados para tener una relación directa con Dios. De hecho, Jesús mismo resume la ley y los profetas en dos cosas, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Entonces yo creo que de alguna u otra manera el que David se haya involucrado tan de lleno a poder
idear una liturgia de adoración para el pueblo de Israel, es porque él también se preocupaba de estos dos aspectos, de que las personas personalmente crecieran en su relación con Dios, pero también de que como pueblo se pudieran nutrir mutuamente y crecer también en la adoración. ¿Qué piensas tú de esto? Mira, la Biblia nos presenta un ejemplo en el Salmo 25, capítulo 25, versículo 1 y 2. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. Y si sigues leyendo un ejemplo en el Salmo 100, encontramos también otra experiencia de adoración. Solamente para dar algunos ejemplos, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, oveja de su prado. Versículo 4, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Mira qué lindo es este texto. Y nos habla sobre la experiencia de adoración colectiva. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes ¿de qué? De toda la tierra. So, hay un llamado en los salmos para adorar a Dios, no solamente de manera individual, sino de manera colectiva. Toda la tierra está llamada a esta gran fiesta. Sí. Servid con alegría. Y me gustan las expresiones de David. Alabad a Dios con alegría, servid con alegría. Lo dice otra vez, con regocijo. Entonces encontramos en David una experiencia de adoración alegre. ¿Por qué? Porque es una respuesta de lo que Dios ha hecho. Entonces, por eso vemos un ejemplo en el Salmo 80, dice aplaudid al Señor. También vemos en los salmos que presenta levantad las manos para adorar al Señor. También nos presenta cómo debemos adorar a Dios usando todo nuestro ser. Entonces, esta palabra alabanza se refiere a la alabanza que involucra todo lo que somos, desde adentro hacia afuera. Y sabes que eso es algo que también me llama mucho la atención porque, seamos honestos, cuando observamos muchas veces nuestras celebraciones de adoración, que debían ser celebraciones, se parecen a todo menos celebraciones. Muchas veces nosotros, y yo crecí también en iglesias, que por vivir o fomentar una cultura del respeto, lo cual es algo importante, el respeto, la reverencia, se caía en el otro extremo, se caía en el formalismo, ¿no? En la frialdad. Y yo cuando leo estos salmos, alégrense, aplaudid, incluso traed salterio, arpa, ¿no? Entonces yo veo, claro, hay una celebración aquí. Pero ¿cómo se desconectó esto de lo que muchas veces en muchas iglesias vivimos con respecto a la frialdad? Y hay un texto que me llamó mucho la atención, que aquí mismo estaba también en el estudio de Ellen White, ¿no? Y me gustaría leerlo y que lo podamos comentar con relación a esto de la alegría. Mira, dice, hay demasiado formalismo en nuestros servicios religiosos. El Señor quiere que sus ministros prediquen la palabra vivificada por su Espíritu Santo. Y los hermanos que oyen no deben permanecer sentados en indiferencia, soñolienta, o mirar vagamente en el vacío, sin responder a lo dicho. Debiera haber iglesias despiertas y activas para animar y sostener a los ministros de Cristo, y para ayudarles en la obra de salvar almas, donde la iglesia ande en la luz. Habrá siempre alegres y cordiales respuestas y palabras de alabanza gozosa. Wow. Eso está poderoso. Está tremendo. ¿Eh? ¿Qué piensas tú, Jafet, de este texto? Mira, cuando nosotros somos conscientes de nuestra propia pecaminosidad y de lo lejos que hemos llegado de Dios y de lo roto que está nuestra relación con Dios, y cómo a pesar de nuestro quebranto, de nuestra rota relación con Dios, el Eterno decidió salvarnos por gracia. No porque tú lo merecías, no porque tú eras bueno, no porque te portabas bien. Entonces, cuando tú entiendes ese regalo inmerecido, no puedes tener otra respuesta que una de gozo incalculable. Exacto. Es como este niño que recibe un regalo y él sabe que no lo merecía. Pero como está tan alegre, su única reacción es saltar, aplaudir, gritar, levantar las manos, porque es una expresión natural del gozo que sentimos en el corazón. Mira este ejemplo. Hay un lugar donde se ve mucho la adoración y no somos conscientes, y eso es en los juegos y en los deportes.
Cuando tú miras un deporte y ves a toda la fanaticada, esa gente está adorando y no te estás dando cuenta. Mira cómo ellos reaccionan cada vez que alguien mete un gol o que encesta una canasta. Una reacción de júbilo incalculable. Aplauden, saltan, regocijan porque su equipo está ganando. Claro. Oye, Jesús ya ganó en la cruz. Él metió el gol de la vida. Tú y yo recibimos salvación eterna a través de la victoria de Cristo. Cuando nosotros leemos las Escrituras y vemos su grandeza, mi respuesta a esa grandeza es adorarle. Es simplemente reconocer que lo que Dios hizo en mi vida lo hizo no porque yo lo merecía, sino por su gracia. Es lo mismo que vemos con David. Claro. ¿Te acuerdas cuando David está entrando a Jerusalén y entra con el arca? Dice que entra saltando y brincando, danzando por todo el camino. Y que estaba vestido con una ropa regular. O en otras palabras, no tenía su ropa real. Estaba de manera sencilla. Algunos presentan que estaba casi desnudo. Pero el punto es la reacción de David. ¿Por qué David reacciona de esa manera? Porque David entendía que había un rey. Y ese rey no era él. Exacto. Había alguien que estaba sentado en el trono. Y ese no era él. El que estaba sentado en el trono, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová. Por eso él adoraba con todo el júbilo. La pregunta es, ¿cómo tú y yo estamos adorando delante de la presencia de Dios? Conociendo dónde estábamos sin Cristo y a dónde Dios nos ha traído. Esto se puede ver muy diferente en cada persona. Sí. Pero lo importante es que lo puedas hacer con todo tu corazón. Eso es importante, yo creo que somos seres diversos y eso lleva a una parte también que estuvimos estudiando de estas distintas miradas, ¿no? Porque el autor de Salmos no es solo David, sino que eran distintos personajes, ¿no? Estaba Asaf, incluso el mismo Moisés escribió un salmo por allí, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Y yo creo que eso es súper importante en relación cuando pensamos en que somos una iglesia diversa, ¿no? Los mismos salmos uno piensa que son todos iguales, de que fueron escritos por los mismos autores, pero no es así, ¿no? Los salmos fueron escritos por distintos autores y traen una serie de experiencias humanas relacionadas con la adoración diferentes, ¿no? Entonces, aquí hay otra cita que me llamó mucho la atención, de que dice así, mira, el Señor dio su palabra justamente en la forma en que quería que viniera. La dio mediante diferentes autores, cada una con su propia individualidad, aunque trataron el mismo relato, dice. Sus testimonios se reúnen en un libro y son como los testimonios en una reunión social, dice. No representan las cosas justamente en el mismo estilo. Cada uno tiene su propia experiencia y esta diversidad amplía y profundiza el conocimiento que es presentado para suplir las necesidades de diversas mentes. Me llama mucho la atención porque, mira, sigue, dice, los pensamientos expresados no tienen una uniformidad establecida, como si hubieran sido vertidos en un molde de hierro, haciendo monótono el oírlos. Dice, en una uniformidad tal, habría una pérdida de gracia y de belleza peculiar, ¿no? Eso está en mensajes selectos. ¿Sabes que esto me voló la cabeza? Porque muchas veces como iglesia corremos el riesgo de limitar, de tener moldes de hierro, como dice aquí la misma escritora Ellen White, ¿no? Pero tenemos que nosotros, la iglesia debe ser el lugar más diverso. Porque somos diversos, Dios nos hizo diferentes. Pero esa diversidad no tiene que ser un impedimento para la unidad, ¿no? Y cuando nosotros alabamos unidos, de distintos estilos, distintas personalidades, distintas formas de reaccionar y de celebrar lo que Dios hizo por nosotros, vamos a poder realmente ser una iglesia, la iglesia que Dios quiere que seamos, ¿no? Y por eso David estaba tan preocupado de la adoración, porque él quería llevar al pueblo a adorar. Quería llevar a las personas como son, con sus distintas personalidades, distintos estilos también, para llevar al pueblo a adorar. Entonces, no sé, ¿qué piensas tú de esto? Veo la adoración más como una respuesta del corazón que como un estilo musical. ¿Por qué una respuesta del corazón? Porque vemos en los salmos personas sufriendo y adorando. Claro. Vemos en los salmos personas que le están diciendo, Señor, mi corazón está destruido, pero yo te sigo adorando. Un ejemplo, mira, en Salmo 151, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y mira lo que dice más adelante, he aquí,
Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu nuevo delante de mí. Versículo 12. Devuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sostiene. Aquí el salmista está adorando en medio de haber pecado, haber caído, haber quebrantado. Entonces, se le había ido el gozo probablemente, ya no tenía gozo de salvación. Pero aún así estaba adorando. Entonces vemos la adoración en diferentes contextos. Y yo creo que podemos adorar a Dios cuando no nos está yendo bien. Sí. Entonces, yo creo que al final adorar a Dios es tomarse a Dios en serio. O sea, es decir, yo adoro a un Dios y no lo adoro simplemente por lo que me dijeron mis papás, por lo que aprendí por tradición, sino que lo vivo en mi día a día, en mi vida, en mi experiencia humana. Por más blanco y negro que parezca, por más extremas las etapas que yo viva, adorar, y lo que vemos en los salmos es tomarse a Dios en serio, ser honestos con Dios. De hecho, me sorprenden mucho los salmos que también, de alguna manera, David expresaba enojo, rabia, ¿no? Por sus adversarios, por sus enemigos, ¿no? Deseos de justicia, ¿no? Entonces yo veo que David nos lleva también a adorar siendo honestos, siendo auténticos, ¿no? No simplemente como algo automático, como leí recién, con un molde de hierro rígido, sino a vivir la experiencia profunda de ser humano al final, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está la clave, poder tomarse a Dios en serio en mis distintas experiencias humanas. Y creo que algo que podemos hacer con los salmos es tomarlo como parte de nuestra experiencia de adoración. Un ejemplo, lo que yo hago es que voy todas las mañanas y leo un salmo, pero no lo leo así a corridas. Lo leo de manera pausada y mientras voy leyendo voy conversando con Dios. Un ejemplo te puedo dar aquí en el Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces yo tomo este versículo y lo hago personal y comienzo a usar ese texto para decir, Señor, estoy esperando en ti pacientemente. Yo sé que te inclinas a mí, que escuchas mi oración. Entonces voy tomando cada versículo y lo voy convirtiendo en una oración para mí. Y me hizo sacar del pozo cenagoso, de la desesperación, del lodo, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Y utilizo ese texto para decir, Señor, ¿cuántas veces me has sacado tú del hoyo? ¿Cuántas veces me has ayudado? Versículo 3, puso luego en mi boca un cántico nuevo y alabanza a Jehová. Y voy usando cada texto como una experiencia de adoración y de oración. Entonces, algunos le dicen a esto orar la Biblia. Estoy usando la Biblia como parte de mi devoción personal, no solamente para adquirir información, sino para dialogar con Dios. Yo te animo a que tú puedas hacer esto. Tal vez entre en tu casa, en tu devoción personal en la mañana, tomes un salmo todos los días y ve leyendo a través de los salmos y ve orando el salmo. O puedes ir cantando el salmo y usar, por ejemplo, puse luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a Jehová. A veces yo lo que hago es que me detengo allí y comienzo a alabar y a cantar. Y comienzo a cantar una canción que salga de mi corazón. Y comienzo a decir, Señor, cuánto te amo y te adoro. Y comienzo a adorar al Señor desde esa experiencia. Y te aseguro que tus devociones matutinas ya no van a ser aburridas, van a estar llenas del Espíritu. Yo creo que eso es práctico, o sea, tienes que intentarlo, tienes que vivirlo. No se trata simplemente de adquirir conocimiento a través de los salmos. Los salmos es una invitación, como tú dices, a adorar a Dios, ¿no? A orar, porque muchas veces no sabemos cómo orar. Los mismos discípulos miraron a Jesús y les dijo, ¿no? Enséñanos a orar, ¿no? Y los salmos es un apoyo tremendo para que nosotros podamos orar con el Espíritu. Si el Espíritu inspiró los salmos, ese mismo Espíritu te puede llevar a orar de una manera profunda, centrada en Cristo, de una manera en donde tu corazón se comprometa con hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y sabes que yo quisiera ir a la parte que es final en esto, que tiene que ver con lo práctico, ¿no? Tiene que ver con, y ahora cómo hacer, ¿no? Yo quería preguntarte, Jafet, tú ya diste varios ejemplos, ¿no? ¿Cómo, o te acuerdas de alguna ocasión en que algún salmo fue importante en tu vida?
¿Algún momento en donde tú dijiste, oye, esta palabra justo llegó en el momento, o cambió tu perspectiva, o sentiste a Dios hablándote a través de eso? ¿Recuerdas algún ejemplo ahí o no? De hecho, te conté uno. Ajá. Uno de mis salmos favoritos es el Salmo Sí. 40, Ajá. porque habla sobre cómo David está en el pozo cenagoso y aún así él comienza a declarar en el futuro lo que no ha sucedido. ¿Cómo yo sé eso? Porque al final le dice, Señor, líbrame, no tardes. En el último versículo. Todo le está diciendo, Señor, me sacaste del pozo cenagoso, me libraste, pusiste mi pie sobre peña. Y al final dice, Pero Señor, todavía no ha pasado eso. aunque afligido, versículo 17, aunque afligido, yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no tardes. Man, eso conmueve mi corazón cuando leo eso. Otro salmo que me apasiona mucho y es en mis momentos más oscuros cuando Dios me libró de mis caídas y mis pecados es el Salmo 51. Y a veces suelo recurrir mucho a este salmo para recordar la gracia y el perdón de Dios transformador y lo que Dios quiere hacer conmigo. Es uno de los salmos que más me gusta, junto con el salmo que es muy favorito de mucha gente, que es el Salmo 91, Sí. especialmente en la pandemia. Sí, caerán. Que se convirtió en una declaración de fe. Entonces, definitivamente yo amo los salmos. Sí, y lo vamos a estar estudiando en esta temporada, ¿no? En estas 12, son 12, ¿no? Sí. 12 estudios, así que va a estar muy buena esta nueva temporada de Comunidad en Estudio. Mira, yo quería compartir también una experiencia que me pasó con el Salmo 25. El Salmo 25 está muy cerca del 24, que es... no, el 23, que es muy conocido, ¿no? El Salmo 23. Pero el Salmo 25, cuando yo lo estaba leyendo, especialmente el versículo 4 que dice, muéstrame la senda correcta, oh Señor, y señálame el camino por donde debo seguir. Y sabes, si tú la miras en distintas versiones, David separa estos dos conceptos, siempre, senda y camino, ¿no? Entonces yo estaba hablando con un amigo, me acuerdo que en ese momento estábamos pasando por decisiones con mi esposa, decisiones importantes de qué hacer, cómo hacer, tomar esta decisión o no, pero estaba siendo difícil, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento leía este salmo y como que yo pensaba ya, caminos y sendas, y yo me puse en mi mente a visualizar mi vida y yo decía, oye, muchas veces nosotros vamos por el camino, y un camino es mucho más demarcado. ¿Cómo se ve un camino? Quizás con señales, quizás con señales de tránsito. Un camino, tú sabes lo que va a venir porque está muy demarcado. Pero una senda es diferente, ¿no? Una senda yo la veo más como esos momentos en donde iba con mi papá a hacer trekking por la montaña, Sí. ¿no? Llena de curvas y no veías lo que viene y estabas como descubriendo el camino, ¿no? Entonces yo decía, bueno, en ese momento yo estaba viviendo una senda, ¿no? Y fue muy especial esta figura que ocupó David porque yo incluso la llevé, le hice canción, ¿no? Hice un nuevo salmo de esto. Porque yo decía, Señor, hoy no estoy viviendo un camino, estoy viviendo una senda, ¿no? Porque no sé lo que viene, no sé para dónde ir, no sé cómo hacer, no sé lo que va a seguir en estas curvas. Pero yo le hice esta oración a Dios y le dije, Señor, en la senda yo no solamente necesito que me dirijas, sino que me tomes y me cargues en tus brazos, ¿no? Y fue muy especial y bueno, eso se trasladó en canción y fue algo muy especial. Yo guardé este salmo porque también es uno de mis favoritos que fue significativo para mí en ese momento. Y mira, ¿tú ibas a decir algo? ¿Sí? No, te escucho. Sí, no, simplemente terminar con este concepto. Los salmos te entregan todo lo que es la experiencia humana. Momentos de alegría, momentos de tristeza. Momentos de adoración, como también momentos cotidianos. Y yo creo que eso es súper importante, no limitar a Dios a simplemente los momentos que se vean religiosos o espirituales, ¿no? Tú puedes estar en el gimnasio y puedes estar adorando. Puedes estar celebrando un cumpleaños y puedes estar adorando. Puedes estar celebrando el Año Nuevo y también podemos estar adorando. Yo creo que la adoración muchas veces la hemos limitado cuando veo los salmos que es todo lo contrario. Es un estilo de vida, y lo veo en David. Sí. Un estilo de vida porque David sigue adorando cuando está en la cueva. Sí. Y lo está persiguiendo su enemigo. David sigue adorando cuando está pasando por el momento difícil donde su propio hijo está persiguiéndolo para quitarle el trono. Entonces, hay algo importante y es la centralidad de Dios en los salmos. Entonces, esta experiencia de que Dios, aunque está sentado en su trono allá en el cielo, sigue estando cerca de nosotros.
y lo vemos a través de toda la historia, Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios que quiere tener una experiencia relacional íntima contigo. Y los salmos nos dan una invitación para entrar al cuarto de Dios, entrar a... ¿Cuál es la parte más íntima de tu casa? El baño. El baño. Dios te dice, yo quiero entrar contigo Sí. a la parte más íntima de Sí, tu es verdad. casa, porque quiero estar contigo, quiero mostrarte no solamente los momentos de júbilo donde están mis éxitos en la pared, sino también mis momentos vulnerables, Amén. donde están mis heridas que no quiero enseñarle a nadie. Pero ahí en su presencia, mira, esta es la parte más linda, en su presencia yo puedo ser restaurado. En su presencia no tengo que aparentar, en su presencia no tengo que venir con saco y corbata para decir que soy el más santo. En su presencia simplemente puedo venir tal y como soy, porque es la única manera que puedo ser verdaderamente transformado. El caparazón me impide que su gracia entre para la transformación, pero cuando yo me quito el caparazón y le digo, Señor, aquí están mis heridas de batalla, mira, aquí están las veces que pensé quitarme la vida, aquí están las veces que pensé rendirme. Señor, haz una obra conmigo. Y es la invitación que nos da los salmos, y es la invitación que tal vez quisiera hacerte hoy, a que tú puedas entrar ante su presencia y usar los salmos como una guía para ser vulnerable delante de Dios. Te invitamos a también hacer lo mismo tú también. Que puedas también dejarnos aquí en los comentarios, de verdad que te invitamos para que nos digas cuál es tu salmo favorito o que nos cuenten tu historia con los salmos, algún salmo que te dio fortaleza. Déjanos la cita aquí abajito porque a más de alguno otro lo puede ayudar también. Así que te invitamos a dejarnos esos comentarios, tus apreciaciones también y nos vemos la próxima semana. Recuerda compartir también esto a aquel que lo necesita, a aquel que también pueda ser de bendición este estudio. Nos vemos. Bye. Chao, chao.